Bienvenidos a Nespris. Prepárate para descubrir secretos, datos curiosos y detalles sorprendentes que muy pocas personas conocen. El cumpleaños perdido de Chelsea. 15 secretos increíbles. Chelsea perdió su cumpleaños por una razón que existe en la vida real. La historia comienza con un problema que parece completamente mágico, pero tiene una explicación basada en la geografía real. La familia Roberts viaja en un crucero para celebrar el 7º cumpleaños de Chelsea. Durante el viaje, el barco cruza la llamada Línea Internacional de Cambio de Fecha. Esta línea imaginaria atraviesa principalmente el Océano Pacífico y marca el cambio de una fecha del calendario a otra. Al cruzarla en determinada dirección, es posible pasar directamente de una fecha a la siguiente. Eso es precisamente lo que provoca el conflicto central de la película. Chelsea se despierta convencida de que finalmente llegó el 10 de marzo, su cumpleaños. Sin embargo, sus hermanas descubren que el calendario ya marca el 11 de marzo. Por eso, dentro de la historia, Chelsea siente que literalmente le robaron un día completo. El detalle resulta curioso porque la película convierte un fenómeno de los usos horarios en una aventura fantástica. No se trata simplemente de una excusa inventada para justificar el viaje de Chelsea. La línea internacional de cambio de fecha realmente determina cuándo cambia oficialmente la fecha del calendario. La película toma ese concepto real y lo transforma en el extraño caso de un cumpleaños desaparecido. Así, uno de los conflictos más fantásticos de Barbie tiene una base sorprendentemente real. Y todo empieza porque el calendario puede cambiar antes de que Chelsea tenga tiempo de celebrar. 2. Esta fue la primera película dedicada a Chelsea como protagonista. Aunque Chelsea ya llevaba años formando parte del universo de Barbie, en 2021 ocurrió algo bastante importante para el personaje. Mattel presentó esta producción como la primera película televisiva dedicada a Chelsea en un papel protagonista. Hasta entonces, la hermana menor de Barbie había aparecido principalmente como parte de historias familiares. Aquí, en cambio, la aventura gira completamente alrededor de su problema y de las decisiones que ella toma. Chelsea no espera simplemente a que Barbie resuelva la situación por ella. Cuando descubre que su cumpleaños desapareció del calendario, decide buscar una solución por cuenta propia. Eso la convierte en el verdadero motor de la historia. Incluso abandona el crucero para buscar la misteriosa gema capaz de conceder un deseo. La decisión resulta especialmente significativa porque Chelsea tiene solamente 7 años dentro de la historia. Mattel destacó precisamente su protagonismo cuando anunció la producción en febrero de 2021. La película llegó a Netflix el 16 de abril de ese mismo año. Además, aparece como la entrada número 38 de la franquicia cinematográfica de Barbie, según recopilaciones especializadas. Por eso no es simplemente otra aventura familiar de Barbie. Representa un cambio de enfoque en el que una de sus hermanas pequeñas finalmente ocupa el centro de la historia. Y todo esto convierte un cumpleaños perdido en un momento importante para la evolución cinematográfica de Chelsea. 3. Los animales de la isla están conectados directamente con los juguetes de Chelsea. Una de las ideas más curiosas de la película aparece cuando los juguetes de Chelsea empiezan a adquirir una forma completamente inesperada. En la isla, Chelsea encuentra animales que guardan una relación directa con sus juguetes de peluche. La primera en aparecer es Kelsey, una pequeña elefanta que necesita encontrar a su familia. Después aparecen otros animales como Darby, Lacey y Sniper. Lo interesante es que sus nombres y características mantienen conexiones con los juguetes que Chelsea llevaba consigo. La película convierte así objetos cotidianos de una niña en personajes reales dentro de su aventura. Incluso las voces refuerzan este juego de conexiones entre juguetes, animales y personajes. Cassidy Neighbor interpreta tanto a Chelsea como a Kelsey. America Young interpreta a Barbie y también presta su voz a Darby. Kirsten Day interpreta a Skipper y a Sniper. Cassandra Lee Morris interpreta a Stacy y también a Lassie. Eso significa que varias parejas de hermana y animal comparten exactamente la misma actriz de voz. No es un detalle accidental de reparto, sino una forma bastante ingeniosa de reforzar el vínculo entre Chelsea y sus juguetes. La propia lista oficial de créditos muestra estas asociaciones entre personajes humanos y animales. Por eso la isla funciona también como una especie de extensión fantástica del mundo imaginativo de Chelsea. 4.
Un mismo actor interpreta a 5 personajes completamente diferentes. El reparto de voces esconde una pequeña locura que probablemente pasa desapercibida durante la película. Jacob Kreiner aparece acreditado con nada menos que 5 personajes diferentes. Su lista incluye al portero, la flor gigante, el vendedor de helados, un visitante de la piscina y un vampiro. Eso significa que una sola persona tuvo que crear voces diferenciadas para personajes que prácticamente no tienen nada que ver entre sí. Pero él no es el único actor que realiza múltiples papeles. Greg Chun interpreta a George, al papá elefante, al hombre planta y al cocodrilo. Laila Versins presta su voz a Arlene, además de interpretar al loro y a una gaviota. Ben Pronsky también acumula varios créditos, incluyendo a Don, la estatua Tiki, una araña y otros personajes secundarios. America Young interpreta a Barbie y Darby. Cassidy Naber interpreta a Chelsea y Kelsey. La película utiliza así un reparto relativamente compacto para construir un mundo lleno de personajes. Los créditos oficiales registran estas múltiples interpretaciones en lugar de asignar una voz diferente a cada criatura. Esto es especialmente interesante en animación porque los actores tienen que conseguir que el público reconozca personajes distintos aunque provengan de la misma voz. En total, la película acredita 11 intérpretes principales para una cantidad considerablemente mayor de personajes. Así que detrás de aquella aparentemente enorme isla llena de habitantes hay un reparto vocal mucho más pequeño de lo que parece. 5. La película convirtió su canción principal en un lanzamiento musical propio. La aventura de Chelsea no se quedó solamente en la película, porque también tuvo su propia producción musical asociada. La canción principal se titula Make a New Day y fue creada por el grupo The Math Club. El mismo grupo aparece acreditado como responsable de la música de la película. La canción incluso regresa en una versión llamada Make a New Day Reprise. Pero lo más curioso es que el lanzamiento musical asociado a la película incluyó más canciones. El álbum recibió el título Barbie y Chelsea, The Lost Birthday and More. Fue lanzado el mismo día que la película, el 16 de abril de 2021. El álbum no contiene únicamente material creado específicamente para esta aventura. Además de Make a New Day, incorpora canciones procedentes del especial de YouTube Kids, Barbie Dreamtopia, Festival of Fun. Entre ellas aparecen I Am Brave, Keep on Looking, Roll With It y Patience. Esto hace que la banda sonora funcione como una mezcla entre contenido nuevo y material que ya pertenecía al universo Dreamtopia. La producción musical también contó con Ryan Franks y Scott Nicoli en los créditos relacionados con la música. The Math Club aparece además asociado a la escritura de las canciones de este lanzamiento. Por eso, El cumpleaños perdido terminó teniendo una pequeña vida propia fuera de la película. Y su canción principal se convirtió en uno de los elementos musicales que identifican directamente esta aventura de Chelsea. 6. Chelsea nació como personaje mucho antes de tener su propia película. Aunque El cumpleaños perdido parece presentar a Chelsea como una protagonista completamente nueva, el personaje llevaba años formando parte del universo de Barbie. Chelsea es una de las hermanas menores de Barbie y apareció como personaje de la franquicia antes de recibir una historia cinematográfica propia. Lo verdaderamente importante ocurrió en 2021, cuando Mattel decidió colocarla finalmente en el centro de una película. La compañía anunció oficialmente que sería la primera película televisiva dedicada a Chelsea en un papel protagonista. Eso significa que la producción no fue simplemente otra aventura protagonizada por Barbie. La intención era ampliar el universo y darle a Chelsea una historia en la que ella tomara las decisiones principales. La aventura comienza durante el 7º cumpleaños de Chelsea, un detalle que la diferencia de las historias habituales de Barbie. Además, el argumento está construido alrededor de un problema que afecta directamente a su identidad como niña. No perdió un juguete, una mascota o un objeto importante. Perdió literalmente el día que debía celebrar su cumpleaños. Por eso Chelsea tiene que convertirse en la protagonista de su propia búsqueda. Mattel incluso relacionó el lanzamiento con nuevos productos centrados específicamente en Chelsea.
La película formaba parte de una estrategia más amplia para ampliar el contenido dedicado a familiares y amigos de Barbie. Así, el cumpleaños perdido terminó siendo mucho más que una aventura aislada. Representó un paso importante para convertir a Chelsea de personaje secundario en protagonista de su propia historia. Y por eso esta película ocupa un lugar bastante especial dentro de la evolución audiovisual de la franquicia. 7. La directora ya había trabajado con Barbie antes de esta aventura. Detrás de la película estuvo Cassandra McKay, acreditada también como Cassie Simmons, una directora que ya conocía perfectamente el universo de Barbie. Antes de encargarse de El cumpleaños perdido, había trabajado en Barbie Dreamhouse Adventures. Esto resulta interesante porque ambas producciones comparten una característica fundamental, la importancia de la familia Roberts. En lugar de construir una aventura completamente separada del mundo cotidiano de Barbie, la película utiliza relaciones familiares como parte esencial de la historia. La experiencia previa de McKay con los personajes ayudó a mantener esa continuidad de personalidad y dinámica familiar. Para esta producción trabajó a partir de una historia de Charlotte Fullerton. El guión fue desarrollado por Ann Austen y Nate Federman. Por lo tanto, la película no surgió de una sola persona escribiendo toda la aventura desde cero. Hubo una separación entre quien desarrolló la historia y quienes se encargaron de convertirla en guión. Además, Ann Austen también participó como productora ejecutiva. La producción contó con Christopher Keenan, Adam Bonnet y Frederick Sowley como productores ejecutivos, y la animación fue realizada con servicios de Mainframe Studios. Esta combinación reunió a personas especializadas en historias de Barbie con un estudio dedicado a la producción de animación. El resultado fue una película de aproximadamente 1 hora diseñada específicamente para contar una aventura centrada en Chelsea. Así que detrás de aquella aparentemente sencilla búsqueda de una gema, existió un equipo creativo con bastante experiencia previa dentro de la franquicia. 8. La película tiene un detalle histórico escondido en sus créditos. Aunque la protagonista es Chelsea y la historia parece completamente nueva, existe un nombre histórico de Barbie escondido en los créditos. Entre los guionistas aparece Charlotte Fullerton como responsable de la historia, pero en los créditos también figura Ruth Handler como la persona en cuyos personajes se basa la producción. Handler fue una de las figuras fundamentales detrás de la creación de Barbie y cofundadora de Mattel. Su nombre aparece aquí, aunque no participara directamente en la escritura de esta película de 2021. La razón es que los personajes pertenecen a una franquicia que comenzó muchas décadas antes. Barbie fue presentada originalmente por Mattel en 1959, mientras que esta película llegó más de 6 décadas después. Por eso cada nueva aventura cinematográfica continúa utilizando personajes cuyo origen se remonta a aquella creación inicial. El crédito funciona prácticamente como un pequeño puente entre dos épocas completamente diferentes de la franquicia. Por un lado está Ruth Handler y el nacimiento de Barbie como muñeca. Por otro está una producción animada creada para plataformas de streaming en 2021. Es especialmente curioso porque el público puede pasar toda la película sin darse cuenta de que ese nombre aparece entre los créditos creativos. La ficha profesional incluso especifica que Handler aparece acreditada por los personajes creados originalmente por ella y otros responsables de la franquicia. Así, una película protagonizada por la hermana pequeña de Barbie mantiene una conexión documental con los orígenes mismos del personaje. Es uno de esos pequeños detalles que demuestran cuánto tiempo llevaba evolucionando el universo de Barbie. 9. Chelsea tiene una voz para hablar y otra para cantar. Hay un detalle de reparto que cambia completamente cuando llega la parte musical de la película. Cassidy Naber es la actriz acreditada como voz de Chelsea Roberts durante la historia, pero cuando Chelsea canta, aparece acreditada otra intérprete llamada Francesca Butarazzi. En los créditos, Butarazzi figura específicamente como la voz cantante de Chelsea. Eso significa que la voz que escuchas hablando y la voz que escuchas cantando no pertenecen a la misma persona.
Es una técnica bastante utilizada en producciones animadas cuando se busca una intérprete especializada para las canciones. La diferencia puede pasar completamente desapercibida si el espectador no revisa los créditos finales. Además, Chelsea no es el único personaje relacionado con diferentes funciones vocales dentro de la producción. La película también cuenta con varios actores capaces de interpretar múltiples personajes. Por ejemplo, America Young interpreta a Barbie y también a Darby. Kirsten Day interpreta a Skipper y a Sniper. Cassandra Lee Morris interpreta a Stacy y Lacey. Pero el caso de Chelsea resulta especialmente curioso porque la separación ocurre entre actuación y canto. Esto permite que la protagonista conserve una voz específica para los diálogos mientras otra cantante se encarga de las partes musicales. Así que cuando Chelsea empieza a cantar, en realidad estás escuchando un cambio de intérprete escondido dentro de la misma protagonista. Es un detalle pequeño, pero revela cuánto trabajo de producción puede esconder una película animada aparentemente sencilla. 10. No fue una película estrenada exclusivamente para Netflix. Hoy mucha gente conoce El Cumpleaños Perdido principalmente por Netflix, pero su distribución fue bastante más amplia. La película se estrenó el 16 de abril de 2021 en Estados Unidos. Netflix fue uno de sus distribuidores y la ofreció como contenido de video bajo demanda. Sin embargo, la producción también tuvo distribución televisiva en diferentes mercados internacionales. Los registros de distribución incluyen a Gulli en Francia durante 2021. También aparece Mini Plus para Polonia y Tiny Pop para Reino Unido. Esto significa que el especial no nació exclusivamente como una producción pensada para una única plataforma. Formaba parte de una estrategia internacional para llevar nuevo contenido de Barbie a diferentes mercados. Incluso tuvo una distribución teatral digital en España según los registros de la película. La producción fue realizada por Mindframe Studios junto con Mattel Television. Y Netflix terminó siendo una de las plataformas encargadas de llevarla directamente al público estadounidense. Actualmente Netflix también la clasifica como una película infantil y familiar. Además, su catálogo incluye audio en español latinoamericano, entre otros idiomas. Por eso, El Cumpleaños Perdido tuvo desde el principio una vocación mucho más internacional de lo que podría parecer. Una aventura que comienza con Chelsea, perdiendo un día terminó viajando por televisión, streaming y distintos mercados alrededor del mundo. 11. El barco de Chelsea tiene un nombre que parece sacado de la aventura. El crucero donde comienza la historia no es simplemente un barco sin nombre. En los créditos y materiales de referencia aparece identificado como SS Jungle Adventure. El nombre resulta especialmente curioso porque anticipa exactamente hacia dónde terminará llevando la historia. Chelsea y su familia suben al barco para celebrar su 7º cumpleaños, pero el viaje termina conectando directamente con una isla selvática encantada. Por eso Jungle Adventure funciona prácticamente como una pista escondida desde el comienzo. El barco lleva a bordo a Margaret, George, Barbie, Skipper, Stacy y Chelsea. También aparecen personajes relacionados con las actividades del crucero. Entre ellos están Arlene, la directora de actividades, y Don, quien ocupaba anteriormente ese puesto. La elección del nombre hace que el crucero parezca diseñado específicamente para una aventura familiar. Y curiosamente, el viaje termina siendo mucho más importante para Chelsea de lo que cualquiera esperaba. El barco no solamente sirve como escenario inicial de la película, es el punto de partida que conecta el cumpleaños perdido con la misteriosa isla. Así que el nombre SS Jungle Adventure prácticamente estaba avisando al público de que aquello no iba a ser un crucero normal. 12. La película escondió un misterio dentro del propio crucero. El problema del cumpleaños no es el único conflicto que ocurre a bordo del SS Jungle Adventure. Mientras Chelsea intenta disfrutar de su viaje, también existe un problema relacionado con las actividades del barco. La historia revela que alguien está saboteando determinadas instalaciones para evitar tener que hacer su trabajo. Ese detalle convierte lo que parecía una simple aventura fantástica en una pequeña historia de misterio. Chelsea termina descubriendo que el problema del barco no era causado por un accidente cualquiera. El responsable era el director de actividades que quería librarse de sus obligaciones. Mientras tanto, Arlene demuestra una actitud mucho más responsable durante toda la situación. Finalmente, el capitán toma una decisión relacionada con el comportamiento del trabajador.
Arlene termina siendo promovida como la nueva directora de actividades. Esto significa que la película tiene dos conflictos diferentes funcionando al mismo tiempo. Por un lado está la búsqueda fantástica de Chelsea para recuperar su cumpleaños. Por otro, existe un pequeño misterio sobre quién está provocando problemas en el crucero. Lo interesante es que ambos conflictos terminan resolviéndose antes de la celebración final. Así, una película que parece centrarse exclusivamente en una niña y una gema mágica también incluye una pequeña trama de sabotaje. Y ese detalle puede pasar completamente desapercibido si solo se presta atención a la aventura de la isla. 13. La aventura de Chelsea termina siendo mucho más extraña de lo que parece. La película juega deliberadamente con la frontera entre imaginación y realidad durante la aventura de Chelsea. Después de abandonar el barco, la niña llega a una isla presentada como un lugar encantado. Allí comienza a encontrarse con versiones vivientes de algunos de sus juguetes. Primero aparece Kelsey, una elefantita que necesita encontrar a su familia. Después, Chelsea conoce a Darby, Lassie y Sniper durante su recorrido por la isla. Lo curioso es que esos personajes no son simples animales añadidos al escenario. Están directamente relacionados con los juguetes de peluche que Chelsea llevaba consigo. Incluso sus nombres mantienen la conexión con los juguetes originales de la protagonista. Esto hace que la isla pueda interpretarse como una extensión fantástica del mundo imaginativo de Chelsea. La historia aprovecha además esa idea para convertir objetos infantiles en compañeros capaces de hablar y tomar decisiones. Pero la película guarda un giro todavía más extraño relacionado con toda esa aventura. Al final, Barbie, Skipper y Stacy encuentran a Chelsea dormida junto a sus juguetes. Eso revela que gran parte de la aventura fantástica había ocurrido mientras Chelsea estaba dormida. La película utiliza así el sueño para transformar una decepción real en una enorme aventura imaginaria. Y de repente, todos aquellos animales que parecían existir realmente adquieren un significado completamente diferente. 14. La gema mágica termina revelando algo inesperado sobre Chelsea. Durante su aventura, Chelsea descubre una gema legendaria que supuestamente puede conceder un deseo. Pero la película no utiliza este elemento simplemente para cumplir el deseo más obvio. Cuando llega el momento de pedirlo, Chelsea descubre que solamente una persona puede utilizar el poder de la gema. La situación provoca una decisión inesperada porque Kelsey también tiene un deseo relacionado con su propia familia. En lugar de pensar únicamente en recuperar su cumpleaños, Chelsea empieza a considerar lo que necesitan los demás. La historia convierte así la búsqueda de la gema en una prueba para su protagonista. Chelsea había comenzado la aventura completamente concentrada en recuperar su día especial. Sin embargo, después de conocer a los animales de la isla, su prioridad comienza a cambiar. La importancia de la familia termina siendo más grande que la posibilidad de conseguir cualquier deseo mágico. Incluso los animales que la acompañan terminan formando una especie de nueva familia durante el viaje. Esto hace que la gema funcione como algo más que un simple objeto mágico. Es el elemento que obliga a Chelsea a decidir qué considera realmente importante. Y cuando finalmente llega el momento decisivo, la aventura demuestra que recuperar el cumpleaños no era lo único que necesitaba. El detalle resulta interesante porque transforma una historia sobre una celebración infantil en una historia sobre empatía. La gema promete conceder un deseo, pero la verdadera elección de Chelsea aparece antes de utilizarla. 15. La película recibió créditos de producción de Canadá, aunque la historia parezca completamente tropical. Barbie y Chelsea, El cumpleaños perdido, fue producida por Mainframe Studios y Mattel Television, pero los créditos finales incluyen un detalle técnico que muchos espectadores jamás notarían. La producción contó con la participación del Province of British Columbia Production Services Tax Credit. También aparece mencionado el Canadian Film or Video Production Services Tax Credit. Eso significa que detrás de esta aventura ambientada en un crucero y una jungla existió una estructura de producción vinculada a Canadá. La película figura además con Estados Unidos, Canadá y Dinamarca como países de origen en sus registros técnicos. Su estudio de producción principal fue Mainframe Studios. La animación fue realizada como una producción CGI, algo coherente con el estilo visual de las películas modernas de Barbie.
Su duración oficial es de aproximadamente 60 minutos. Además, está clasificada como TVI, indicando que fue concebida para público infantil. El formato técnico registrado utiliza una proporción de imagen de 1:85:1. También cuenta con mezcla de sonido Dolby Digital según sus especificaciones de producción. Son detalles invisibles durante la aventura, pero muestran todo el trabajo industrial que existe detrás de una película aparentemente sencilla. Así que aquella historia de una niña buscando su cumpleaños en una isla mágica fue, técnicamente, una producción internacional bastante más compleja de lo que parece. Hasta aquí llegan las curiosidades de hoy. ¿Cuál de todas te sorprendió más? Cuéntanos tu respuesta en los comentarios o comparte otro dato curioso sobre este tema que conozcas. En Nespris nos encanta leer a nuestra comunidad y a partir del próximo video estaremos mostrando algunos de los mejores comentarios en pantalla, así que tu mensaje podría aparecer en el siguiente episodio. Si disfrutaste este contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas curiosidades. Gracias por acompañarnos y recuerda, siempre hay algo nuevo e increíble por descubrir.